Hola, nuevamente nos encontramos. Mi nombre es Humberto Ramírez Gómez, médico pediatra, profesor titular de la Universidad de Antioquia. Y en el pasado video habíamos hablado de la puericultura o crianza humanizada. En el día de hoy queremos ampliar un poco estos conceptos. Queremos comentar algunos aspectos generales que habíamos comentado de una forma muy rápida y de pronto incorporar otros elementos que no habíamos trabajado anteriormente. De modo que por esto este segundo video o esta segunda parte del tema de la puericultura o crianza humanizada lo trataremos en una forma más, un poco más concreta sobre algunos aspectos que tocamos en una forma muy tangencial y muy general en el pasado encuentro. Quiero agradecer a la Secretaría de Salud Municipal y a la Alcaldía de Medellín por el apoyo en la realización de este curso de crecimiento y desarrollo, que para nosotros es fundamental, teniendo en cuenta que los programas de crecimiento y desarrollo requieren una cualificación cada vez mayor, de acuerdo a varios estudios y situaciones que hemos encontrado. Hoy quiero referirme un poco más de lleno a algunos aspectos que nuestro grupo de puericultura de la Universidad de Antioquia ha venido trabajando en estos últimos 26 años, y muchos de esos temas aparecen en nuestras publicaciones de los boletines o en el libro del niño sano o puericultura del arte de la crianza o puericultura del siglo XXI, pero que en esta oportunidad los vamos a trabajar tomando en cuenta los aspectos más generales, y ya la persona que quiera profundizar puede hacerlo en nuestras publicaciones. La crianza humanizada la consideramos una necesidad fundamental de nuestra especie, más ahora que las relaciones del ser humano son más difíciles, más ahora que existen unos contactos de persona a persona más lejanos. Creemos que es fundamental trabajar este tema de la crianza humanizada y de la puericultura en una forma más en detalle, ya que los aspectos humanos muchas veces se nos olvidan. En el encuentro del 6 yo les voy a entregar la cartilla básica de crianza humanizada, donde están los elementos generales, que les solicito que cada una de las personas lo lea con calma, lo utilice en los programas de crecimiento y desarrollo, y hasta donde sea posible trate de poner en práctica todos estos comentarios que en nuestro folleto de crianza humanizada se encuentran. De modo que con mucho gusto, como grupo de puericultura de la Universidad de Antioquia, les dejamos en el encuentro ese folleto y ojalá lo utilicen al máximo. Entrando ya en el tema propiamente dicho, la crianza básicamente se compone de estos elementos. Primero, el sentido común. Generalmente, la gente se basa en la crianza, en el cuidado de los niños, en el sentido común, en lo que considera puede ser más útil, puede ser más adecuado en un momento determinado para acompañar a ese niño o a esa niña en su proceso vital.
Y este sentido común debe estar basado fundamentalmente, como lo comentábamos la vez pasada, en los derechos del niño y de la niña y en las necesidades. Es decir, en un momento determinado las necesidades que se tengan son necesidades que requieren el apoyo del adulto cuidador, del adulto acompañante, y estas necesidades generalmente nosotros como padres, como puericultores, como maestros, como educadores, como médicos, vamos a hacer un acompañamiento centrado en el sentido común. Pero este sentido común parte de otros elementos como es la tradición cultural. Es decir, como nos criaron a nosotros, tenemos la tendencia de criar a nuestros hijos. Es decir, de acuerdo al aprendizaje que tuvimos en nuestro hogar, de acuerdo a la forma en que nos orientaron papá y mamá en el hogar y los otros miembros de la familia, de generación en generación se va dando, y esto es lo que llamamos la tradición cultural, el conocimiento producto de la experiencia. Pero no nos podemos quedar ahí nosotros como trabajadores de la salud, como puericultores que trabajamos en nuestras instituciones de salud. Tenemos que ir un poco más allá, y en ese orden de ideas tenemos la puericultura llamada científica o académica. La puericultura científica o académica entra a convalidar lo que tiene y lo que nos muestra y lo que practica la cultura tradicional, y entra a hacer un análisis más cuidadoso con base en algunos experimentos, con base en algunas investigaciones, con base en lecturas, etcétera, etcétera, y entra a analizar esta tradición cultural hasta dónde se justifica que sea replicable, que se continúe o que se modifique según el caso. Tenemos situaciones muy concretas en las que nosotros realizábamos de muy buena fe algunas actividades que realizaron con nosotros cuando estábamos más pequeños, y hoy en día ya se están modificando. Recordemos nomás en los talleres y en las actividades y en las publicaciones del foro sobre alimentación complementaria, cómo las cosas han cambiado. Anteriormente se pensaba que no se debieran utilizar ciertos alimentos en una forma muy rápida por el peligro de crear una alergia alimentaria. Hoy en día ya esto se va revaluando, se va cambiando, y cada vez vemos que se incorporan más rápidamente una serie de alimentos, como es el caso del pescado, como es el caso del huevo, etc. De modo que es un ir y venir entre los conocimientos culturales, los conocimientos empíricos productos de la experiencia, y los conocimientos de la llamada puericultura científica basada en estudios, basada en la evidencia de acuerdo a las investigaciones. Partiendo entonces del sentido común, tomando la tradición cultural y cotejándola con la puericultura científica, entramos a organizar lo que nosotros en nuestro grupo de puericultura de la Universidad de Antioquia hemos llamado los discursos de crianza. Es decir, el discurso de crianza entonces parte de estos dos elementos de la puericultura tradicional y de la puericultura científica, basados en los derechos y las necesidades del niño o de la niña, y entramos a aplicarlos o a hacer el acompañamiento o las recomendaciones de acuerdo a esos elementos. Tenemos entonces que este esquema tan simple, que parte del sentido común, incorpora
la tradición cultural y la puericultura científica y conformamos un discurso que lo llamamos el discurso de crianza, y esto es lo que ha venido haciendo en estos últimos 26 años que lleva el grupo de puericultura de la Universidad de Antioquia, reuniéndonos cada 8 días y sacando algunas publicaciones, participando en foros, participando en cursos, en congresos, etc. Estos discursos de crianza se basan en 3 grandes elementos. Los conocimientos, es decir, lo que es o las razones para actuar. Los conocimientos es el punto de partida, bien sea que sea un conocimiento empírico o un conocimiento científico, es lo que es o las razones para actuar. En segundo punto, las actitudes, lo que debe ser o la tendencia, qué actitud tenemos con relación a cierta situación o cierto aspecto del acompañamiento a los niños y las niñas, y las prácticas, es decir, qué realmente es lo que se hace, cuáles son las acciones, conocimientos, actitudes y prácticas. Entonces son los 3 grandes elementos que todo puericultor debe tener. Muchas veces en el ámbito académico nos quedamos con los conocimientos, a veces asumimos una actitud favorable o desfavorable, y muchas veces no practicamos estos conocimientos. La idea es que un buen puericultor debe tener unos conocimientos sólidos sobre el tema a tratar, debe tener una actitud positiva con relación a ese tema y debe llevarlos a la práctica. Pongamos el caso, el juego infantil. El juego infantil es una actividad básica y fundamental de la niñez. Es la actividad por excelencia en la niñez. Nosotros los adultos que conocemos eso, que sabemos la importancia del juego infantil, debemos tener una actitud facilitadora del juego infantil, estimuladora del juego infantil. Y en la práctica debemos jugar con los niños, debemos participar con los niños, con las niñas, en esta actividad tan fundamental para su vida. Pero resulta que a veces no ocurre así. Se tienen los conocimientos, las actitudes, pero no se lleva a la práctica, dejamos a los niños, no les respetamos el juego infantil, nos entrometemos en el juego de ellos, etcétera, etcétera. Y así podemos poner diferentes ejemplos en lo que es el acompañamiento en la crianza durante el proceso vital del niño y de la niña. Por ejemplo, el tema de la lactancia natural, de la lactancia materna, que ya tratamos y que ya se presentó en una forma tan adecuada por la doctora Paula Henao y que ustedes en la práctica lo están haciendo todos los días, haciendo un apoyo y un acompañamiento para la lactancia materna. Debemos tener los conocimientos muy sólidos sobre los beneficios de la lactancia natural. Debemos tener unos conocimientos claros sobre cómo hacer el acompañamiento, cómo brindar el apoyo. Debemos tener una actitud muy positiva en ese sentido y sobre todo ponerlo en práctica con las familias que requieran de este tipo de apoyo. Lo mismo puede ocurrir en la familia, tener los conocimientos, las actitudes y prácticas. Entonces, con este ejemplo de la lactancia natural, de la lactancia materna, también vale la pena tener en cuenta estos 3 aspectos del discurso de crianza. No solo que sea un discurso teórico, sino que sea una actitud positiva para estimularlo, facilitarlo y ponerlo en práctica en la cotidianidad. Pero ¿por qué la crianza humanizada es una necesidad? Como lo decíamos ahora, que es una necesidad del ser humano, que es una necesidad que debemos tener muy en cuenta. Resulta que nosotros, como adultos, con mucha frecuencia estamos dejando a los niños y las niñas en una orfandad o en una intolerancia. Y el apoyo que nosotros damos es un apoyo
que con mucha frecuencia se centra en lo que llamamos adultocentrismo, es decir, en nuestros criterios, en nuestros gustos, en nuestros deseos, y no en los deseos, las necesidades y los derechos del niño o de la niña. Esta dificultad de los roles en la crianza centradas en lo que llamamos adultocentrismo no garantiza realmente el interés superior del niño o de la niña, que es uno de los derechos fundamentales, el interés superior, que es el artículo 3 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño o de la Niña, que habla del interés superior, es decir, lo que más le conviene a ese niño o a esa niña para su bienestar y para su desarrollo como persona. De modo que siempre debemos pensar en el interés superior. Si nos quedamos en el adultocentrismo, el interés del adulto, y no pensamos en el interés del niño o de la niña, vamos a caer en ese adultocentrismo que definitivamente no facilitará ese proceso de crecimiento y desarrollo a la niñez. Entonces, cuando caemos en el adultocentrismo, se ejerce una parentalidad pasiva que puede llegar a la orfandad o a la intolerancia. Por lo tanto, es necesaria una respuesta a favor de la niñez basada en sus necesidades, en sus derechos y fundamentalmente con un buen sustento de los discursos de crianza, con un buen sustento de lo que llamamos la crianza humanizada, es decir, el acompañamiento inteligente y afectuoso al niño y a la niña en su proceso vital, como lo comentábamos la vez pasada. Hay una encuesta bien interesante, la encuesta del milenio. Este grupo de carácter internacional hace investigaciones con frecuencia y en una de las investigaciones que hizo, tomando una muestra representativa del mundo, en donde se tomaron 50.000 personas mayores de 35 años y se les hizo una pregunta, una pregunta. ¿Qué es lo que más le importa a usted en la vida? En esta encuesta del milenio, realizada en toda esta cantidad de países, 60 países, con una muestra claramente representativa del mundo, y ante esa pregunta, ¿qué es lo que más le importa en la vida? La respuesta la podemos resumir en el siguiente gráfico. Lo que más me importa en la vida, respondieron la gran mayoría, el 51%, es tener buena salud. Fíjense que es el punto clave para, en general, los seres humanos, el tener buena salud. 51% respondieron eso. Y en segundo punto, 38%, una vida familiar feliz. Una vida familiar feliz. El 11% restante fueron otras respuestas, como el dinero, como el trabajo, como la comodidad, etcétera, etcétera. Pero quiero insistir en el resultado de esta encuesta del milenio, que para nosotros como trabajadores de la salud es bien importante. Los seres humanos en general en el mundo consideran que lo más importante en la vida es tener buena salud. Y en segunda instancia, una vida familiar feliz. La felicidad, que es una de nuestras metas planteadas como metas para el desarrollo humano, es uno de los sueños también encontrado en esta encuesta. Entonces, continuando, tenemos que nos importa muchísimo trabajar por una crianza que sea humanizada, porque creemos, y lo hemos observado en nuestra cotidianidad, seguramente ustedes en los programas de crecimiento y desarrollo, ustedes en la sociedad, en sus instituciones de salud, que la crianza con frecuencia no es humanizada.
Algunos nos dicen, pues ¿cómo así? Si para criar un ser humano debe ser una crianza humanizada. Sí, realmente debe ser una crianza humanizada, pero con mucha frecuencia no lo es. ¿Por qué? Porque existe con frecuencia el maltrato, el desamor, el irrespeto, el autoritarismo, la sobreprotección, la sobreexigencia, todas consideradas como crianzas deshumanizadas. El maltrato, por ejemplo, es una situación que vemos todos los días y muchas veces por una mala orientación en la crianza, por ejemplo, mediante el autoritarismo, mediante el castigo físico, mediante los insultos, etcétera, maltratamos con mucha frecuencia a los niños. El desamor a veces es otro punto que se nos olvida y a los niños no les estamos manifestando nuestro cariño, nuestro amor, sino que los dejamos, simplemente les brindamos la alimentación, les brindamos las atenciones básicas, pero muchas veces no les demostramos el afecto, el irrespeto a sus necesidades, el respeto a sus derechos. Muchas veces irrespetamos los derechos. Por ejemplo, uno que es bien frecuente, un irrespeto bastante frecuente, es el irrespeto al uso de la palabra, por ejemplo. Muchas veces no los dejamos hablar, no los escuchamos. El irrespeto a su privacidad, el irrespeto a la necesidad de juego, etc. El autoritarismo. A veces los adultos imponemos nuestra autoridad, imponemos nuestro criterio y no ejercemos una autoridad democrática como debe ser en una crianza humanizada. La sobreprotección, que a veces pensamos que estamos haciendo una gran cosa por los hijos, por los niños, sobreprotegiéndolos y no les estamos dando oportunidad para que ellos por ellos mismos vayan desarrollando su autonomía, vayan desarrollando sus capacidades, vayan desarrollando la independencia. De modo que la sobreprotección muchas veces es una crianza deshumanizada por el irrespeto al proceso de desarrollo de la autonomía del niño. Y a veces todo lo contrario, la sobreexigencia, que se les exige demasiado. Vemos con mucha frecuencia en nuestras comunas, en la ciudad de Medellín, niños de 6, 7 años cuidando a los hermanos menores, trabajando porque tienen que llevar dinero al hogar y a veces exigiéndole que realice actividades que no tienen el suficiente desarrollo para realizarlas. Estos 6 puntos que traigo en esta diapositiva, el maltrato, el desamor, el irrespeto, el autoritarismo, la sobreprotección, la sobreexigencia, son 6 muestras de cómo una crianza realmente no es humanizada cuando definitivamente caemos en estos errores de la crianza. La idea es que nuestra propuesta como trabajadores de la salud es que promovamos el buen trato a la niñez, respetando sus derechos, teniendo muy en cuenta sus necesidades, manifestemos a los niños, a las niñas y a nuestros pacientes la ternura, manifestémosles las muestras de cariño que ellos requieren, el respeto a ellos y a ellas como personas, el respeto a sus derechos, el respeto a sus gustos, el respeto a su opinión. Ejercer una autoridad, como lo comentaba ahora, una autoridad democrática, una autoridad que tenga en cuenta la opinión del otro. El protegerlos sin sobreprotegerlos. Es decir, protegerlos en la medida de sus necesidades, de sus requerimientos, pero sin llegar a la sobreprotección que los va a coartar en el desarrollo de sus potencialidades, les va a frenar el desarrollo de sus capacidades. Y exigirles, de acuerdo a su nivel de desarrollo,
sin llegar a la sobreexigencia, sin llegar a pedirles mucho más de lo que pueden y deberían dar. Recordemos que en los primeros 6 años de la vida la actividad fundamental es el juego. Posteriormente, en la segunda infancia, la actividad fundamental es el estudio y también el juego. Y posteriormente continúa con la actividad fundamental como el estudio, y ya cuando se llega a la edad adulta ya sería el trabajo. Pero con mucha frecuencia se les exige trabajar al niño o a la niña, y por esto se está sobreexigiendo a sus capacidades, a su nivel de desarrollo. De modo que estas son algunas de las propuestas de la crianza humanizada, con base en los elementos que observamos en nuestro medio de la crianza que consideramos no es humanizada. Es muy común que en nuestro trasegar diario observemos estas situaciones de maltrato, del desamor, del irrespeto, y a veces no tenemos muy en cuenta estas propuestas del buen trato, la ternura, el respeto, la autoridad y la exigencia y no la sobreexigencia. Otros puntos de la crianza que consideramos no es humanizada es que con frecuencia está basada en la gestión del adulto, no en el protagonismo del niño o de la niña. Es decir, en los deseos del adulto, en los sueños del adulto, en los proyectos del adulto, y no en el proyecto de vida del niño o niña, en las necesidades, en los deseos. A veces encontramos que esta gestión centrada en el adulto, lo que llamamos el adultocentrismo, en la diapositiva anterior que les comentaba, nos lleva a que no se tengan en cuenta las necesidades y los deseos del niño o de la niña, y no considerar a este niño o niña como protagonista que debe ser de su propio desarrollo. No, es lo que la mamá quiera, es lo que el papá quiere, y están muy satisfechos cuando dicen: este niño es una maravilla porque es demasiado obediente y hace todo lo que yo quiero, todo lo que yo le digo. Y muchas veces el niño, por miedo, está haciendo lo que el adulto le dice y no está manifestando sus inquietudes y sus ideas. Otro punto que es muy frecuente en la crianza que no es humanizada es el tratar de moldear a los niños, moldearlo como si fuera plastilina, como si fuera barro, es decir, hacerlo a nuestro gusto, a nuestro criterio. Y resulta que no es así. Cada ser humano es distinto, cada ser humano es diferente, y debemos respetar la individualidad, y la humanización debe ser el completar esa individualidad, esa mismidad con la socialización para llegar a la humanización propiamente dicha. A veces encontramos que se da una bidireccionalidad irreflexiva, es decir, hay una relación del niño con el adulto y del adulto con el niño en una forma no analítica, en una forma irreflexiva. No, cada acción y cada reacción del niño o de la niña, nosotros como puericultores debemos analizarla, debemos tenerla muy en cuenta para que sea producto de una reflexión, y cada vez hacer ajustes pensando siempre en el interés superior del niño o de la niña. Esa crianza con mucha frecuencia es solamente futurista. Cuando sea grande vas a hacer esto y esto y esto. No lo hacemos ahora para el futuro, dejémoslo para después, cuando estés más grandecito, cuando seas adulto. De modo que una crianza que con mucha frecuencia no está planteada en el presente, en la realidad actual, en las vivencias actuales, sino que está planteada solamente en el futuro, en las vivencias futuras, en los proyectos que se tienen. La propuesta de la crianza humanizada es que la gestión debe ser de niños y jóvenes en relación con los adultos, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus derechos, de acuerdo a su proyecto de vida. No debemos moldear al niño o niña, sino que debemos modelar. Fíjense que parece un juego de palabras. No debemos moldear, sino modelar.
es decir, ser buenos modelos, porque los niños son grandes imitadores y van a imitar fundamentalmente lo que ven en los adultos significativos para ellos. De modo que no debemos moldear, sino que debemos modelar. La bidireccionalidad de niño a adulto, de adulto a niño, debe ser reflexiva, basada en la reflexión, basada en el análisis sobre qué es el interés superior del niño, qué es lo que más le favorece para su bienestar y su desarrollo. Y no debe ser una crianza solamente futurista, como dicen muchos de nuestros políticos, los niños son el futuro de la patria, pero no piensan en el presente de la patria, en las vivencias de ese niño o de esa niña. De modo que fundamentalmente debe ser presentista. Claro que los niños son pasado, son presente y son futuro. Tienen el pasado de las generaciones que lo antecedieron y tienen el presente, lo que están viviendo aquí y ahora, y tienen proyecciones futuras. Pero fundamentalmente los niños y las niñas son un presente que debemos tener muy en cuenta y no solo estar proyectándolos para el futuro, sino muy especialmente estar atendiéndolos en el bienestar y en las necesidades del presente. La crianza que no es humanizada con mucha frecuencia es intrascendente. Es una crianza que nos toca atenderlos porque son nuestros hijos, porque son nuestros pacientes, pero sin darle ninguna importancia, ninguna trascendencia a esta actividad tan importante del ser humano. Recordemos que somos responsables de la generación que sigue, que el niño es el padre del hombre, como decía el poeta. El niño es el padre del hombre, el niño es el gran maestro que nos enseña cómo lo debemos orientar, cómo lo debemos tratar. El materialismo rampante que tenemos en nuestra época, en donde lo importante es tener, y donde en la escala axiológica o la escala de valores, con mucha frecuencia el primer puesto lo ocupa el dinero, o el adquirir cosas u objetos. Este materialismo es producto de una crianza que no es humanizada, que debiera estar centrada en la persona, en la formación del ser íntegro, del ser integral e integrado a una sociedad. Y los llamados pseudovalores o ideologías que se imponen simple y llanamente, sin reflexión, sin mucha sustentación, sin pensar en el bien de los demás. Una crianza humanizada entonces propone que se trabaje por la trascendencia, es decir, ¿qué estamos haciendo en este mundo? Debemos dejarlo mejor de lo que lo encontramos. Debemos, al trasegar y pasar por este mundo, no solo buscar nuestro beneficio y nuestro desarrollo personal, sino muy especialmente el beneficio y desarrollo de los demás. Es decir, dejar un poco mejor este mundo de lo que lo encontramos. El materialismo tan frecuente en nuestro medio lo debemos ir modificando mediante una crianza humanizada por lo que llamamos la espiritualidad, es decir, el pensar más allá de tener cosas, el ser más trascendente, el pensar en el ser como tal. El tema religioso se incorpora ahí, pero de todas formas la espiritualidad se debe tener y no es sinónimo de religiosidad. La espiritualidad es entender la trascendencia del ser humano, entender la importancia del arte, entender la importancia de la solidaridad, entender la necesidad de la formación del ser como tal. Y aquí quiero recordar lo que nos plantea la UNESCO sobre los 4 grandes saberes recomendados para la humanidad
en un precioso libro que aparece, La educación encierra un tesoro, así se llama el libro, publicado por la UNESCO, y que Jacques Delors es su autor, quien coordinó esa comisión de la UNESCO, sobre cuáles son los grandes aprendizajes para el desarrollo de la humanidad. Debemos aprender a ser personas. Debemos aprender a hacer, la capacidad de hacer cosas. Debemos aprender a conocer y debemos aprender a convivir, a vivir con los demás. Aprender a ser, aprender a hacer, aprender a conocer y aprender a convivir son las recomendaciones de la UNESCO en el famoso libro La educación encierra un tesoro, que se lo recomiendo si lo pueden adquirir y leer. Y por supuesto, este punto de la formación en valores. La formación en valores es fundamental en una crianza humanizada, teniendo muy en cuenta la importancia de valores tan grandes y tan importantes para el niño y la niña y por supuesto para los adultos, como es el valor del amor, el valor de la amistad, el valor de la veracidad, el valor de la honestidad, el valor de la solidaridad. Es decir, hay una gran cantidad de valores que cada uno de nosotros tendrá en mente, que cada uno de nosotros, consciente o inconscientemente, está inculcando en sus hijos, está inculcando en sus pacientes, etc. Tenemos entonces que la crianza humanizada es el acompañamiento inteligente y afectuoso al niño y a la niña durante su proceso vital y debe ser basado en las necesidades y los derechos, como lo hemos comentado en varias oportunidades. Tenemos que fundamentalmente vamos a dar nuestro ejemplo, porque los niños son grandes imitadores. La mayor responsabilidad como puericultores es ser buenos modelos, y el niño o la niña va aprendiendo a medida que va observando el comportamiento de los adultos significativos para él o para ella. Recordemos la famosa frase de José Martí: la mejor forma de decir es hacer. José Martí, un gran pensador cubano, un gran escritor, que decía esa frase que a mí me parece fundamental para quienes ejercemos la puericultura: la mejor forma de decir es hacer. Los niños, las niñas son grandes imitadores y van fundamentalmente a imitar lo que ven hacer a sus adultos significativos. ¿Cuál es la meta entonces? La meta es el desarrollo humano, integral y diverso. Eso es lo que estamos buscando con la crianza humanizada, un desarrollo humano, integral y diverso. Desarrollo humano centrado en esas características que comentábamos ahora de la crianza humanizada. Debe ser integral, es decir, en las distintas dimensiones del desarrollo, y debe ser diverso, considerando la diversidad tan grande del ser humano, hombres, mujeres, de diferentes razas, de diferentes etnias, de diferentes edades, de diferentes gustos, etcétera, etcétera. De modo que el desarrollo debe tener esas características de ser desarrollo humano, integral y diverso. Algunos le agregan que debe ser equitativo, que me parece muy importante cuando entramos a analizar el tema de la justicia, el tema de la equidad que se va formando en el hogar y que posteriormente se va a mostrar mucho más claramente en el ámbito social. Nuestros compañeros de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia hablan de la equidad y dan una definición muy hermosa, que dicen que la equidad es la justicia social en el caso concreto. No es sinónimo de igualdad, indudablemente que no. La igualdad debe ser igualdad de derechos, pero la equidad es que cada cual tenga lo que requiere, tenga lo que necesita. Es decir, como dicen entonces nuestros compañeros abogados de la Facultad de Derecho, la equidad es la justicia social en el caso concreto. Me encanta esa definición.
La propuesta de nuestro grupo de puericultura de la Universidad de Antioquia, entonces, desde el punto de vista del desarrollo humano integral y diverso, es que debemos trabajar lo que hemos llamado las metas del desarrollo humano. Estas metas del desarrollo humano que logramos concretar después de varias reuniones, de varios estudios y encuentros, las resumimos y las ponemos en este orden que nos parece un orden más o menos lógico. Empezamos por la autoestima, es decir, el quererse a sí mismo, y nos parece que es el punto de partida básico para el desarrollo de las demás metas. La autonomía, es decir, el desarrollo del ser humano, el autogobierno del ser humano, la creatividad, es decir, la capacidad de innovar, la capacidad de inventar, la capacidad de crear, el desarrollo de la felicidad, es decir, el disfrutar en el ejercicio vital. La felicidad es prácticamente como un estilo de vida, y la solidaridad, es decir, la fraternidad y la salud, considerando la salud como el pleno ejercicio del proceso vital humano, la salud como bienestar, que lo comentábamos en una forma muy rápida en el pasado video. Y, por supuesto, la resiliencia. La ponemos acá en la mitad, la resiliencia, porque consideramos que en parte condensa y resume las otras. Es decir, la resiliencia como la capacidad de afrontar los problemas, solucionar esos problemas y avanzar en el proceso de desarrollo. Cada una de ellas, de estas metas del desarrollo humano, integral y diverso, les proponía que debemos trabajar cotidianamente en el hogar, cotidianamente en nuestras instituciones educativas, y debemos estar haciendo un balance periódico de ellas. La autoestima, lo que cada persona siente por sí misma; la autonomía, el gobierno de sí mismo; la creatividad, la capacidad de crear en lo personal, en lo familiar, en lo artístico, en lo científico, en lo social. Muchas veces pensamos que el creativo solamente es el artista. No, hay una creatividad en todos los niños, y muchas veces nosotros frenamos o coartamos esa creatividad. Habrá una cosa más creativa que la culinaria, por ejemplo, en donde se inventan diferentes formas, diferentes capacidades, y se innova permanentemente. La solidaridad, es decir, un sentimiento hermoso que impulsa a las personas a prestarse ayuda mutua, que la consideramos como sinónimo de fraternidad. La felicidad, la conformidad gozosa con lo que se es y no solo con lo que se tiene. La vez pasada comentábamos a Aristóteles como el gusto por lo que se es y no solo por lo que se tiene. Lo citábamos a él también, es decir, la conformidad con lo que se es, con el ejercicio de nuestra vida. La salud como bienestar físico, mental y social, y no solo como ausencia de enfermedad, como lo plantea la OMS, o como últimamente se ha planteado por el doctor Haddad, Alejandro Haddad, que dice que es la capacidad de adaptabilidad, es la capacidad de afrontar los problemas y solucionar las vicisitudes que se van presentando en la vida. Y la resiliencia como la capacidad humana para hacer frente a las adversidades, superarlas y ser transformado positivamente por ellas. Estos 7 elementos los consideramos fundamental como propuesta del grupo de puericultura de la Universidad de Antioquia, como una propuesta para trabajar en la cotidianidad, para trabajar en los programas de crecimiento y desarrollo. Uno de los temas que nosotros queremos que se incorporen en cada una de las sesiones de crecimiento y desarrollo es que se lleven estas propuestas para trabajar en la cotidianidad con los niños y con las niñas, que se haga unos planteamientos para que cada día se desarrollen las metas del desarrollo humano integral y diverso,
y se haga una evaluación al final del día y se propongan para el día siguiente el avance permanente. Inclusive nosotros como adultos deberíamos trabajar por estas metas del desarrollo humano integral y diverso en la cotidianidad. Entonces estas pautas para el desarrollo de la resiliencia, considerando la resiliencia como la sumatoria, pudiéramos decir, de todas estas 6 metas anteriores que comentábamos, tenemos entonces que las pautas para una crianza resiliente las podemos resumir en los puntos que vamos a comentar a continuación. Uno de los puntos es ser unos modelos dignos de imitar. Nunca nos cansaremos de repetir esto, ya que los niños van fundamentalmente a hacer lo que ven hacer a los adultos significativos, no necesariamente lo que esos adultos les dicen. Reconocer que los niños y los jóvenes son gestores de su propio desarrollo. No es que es por ser mi hijo, entonces va a hacer lo que yo le diga. ¿Por qué? Porque yo mando, porque yo soy su padre, porque soy su madre. No, debemos respetar sus cualidades, sus características personales, su individualidad y apoyarlo en el desarrollo de sus potencialidades. Tener claridad, seguridad y firmeza en la orientación. Y en esto fallamos con mucha frecuencia, a veces en la crianza, que muchas veces no es clara, no es segura y no es firme. En esto quiero referirme un poco a la orientación que en el hogar a veces dan los padres que están inseguros y que no son claros en las orientaciones y no son firmes cuando toman una decisión. Estos 3 elementos, sobre todo para la orientación de la disciplina en el hogar, son muy importantes. La claridad, la seguridad y la firmeza en el ejercicio de la autoridad, en la orientación de una disciplina, como hablábamos la vez pasada, una disciplina afectiva, una disciplina basada en el afecto, basada en las necesidades y en los derechos del niño o de la niña. El acompañamiento, por supuesto, debe ser un acompañamiento basado en la ternura, basado en las manifestaciones afectivas y debe centrarse firmemente en las habilidades de cada niño o niña, en las potencialidades de cada niño o niña para brindar ese acompañamiento. En esto debemos ser muy claros y en esto debemos ser muy conocedores de la personalidad del niño o de la niña y en el acompañamiento que en los programas hacemos de crecimiento y desarrollo, insistir a las familias en esto. Recordemos que la responsabilidad en la crianza es de papá y mamá. La responsabilidad en la crianza fundamentalmente es de papá y mamá. Los abuelos, los tíos, las otras personas son otros acompañantes en la crianza, pero los responsables son papá y mamá. Estamos viendo con mucha frecuencia que se deja esta responsabilidad en los abuelos. Y los abuelos también deben apoyar a los padres en la crianza, pero la responsabilidad primaria es de papá y mamá. Y en esto quiero insistir en la palabra paternar. Los padres, los hombres, los varones, somos también responsables de la crianza. No es actividad exclusivamente del sexo femenino, no es exclusivamente de las mujeres. Los hombres debemos ejercer la crianza y debemos paternar. Y es muy importante no solo la presencia física, sino la presencia afectiva del padre. De modo que maternar, paternar y por supuesto abuelar, que es otra palabra que en este momento cada vez está cogiendo más fuerza, porque los abuelos cada vez tienen
más importancia en la crianza, ahora con la cantidad de actividades laborales que tenemos tanto los hombres como las mujeres, la frecuencia con que tenemos que salir de la casa, muchas veces los abuelos son responsables de la crianza o son el reemplazo del papá y mamá por algunas horas en el día, y esta actividad de los abuelos es muy importante. Paternar, abuelar, dos palabras que todavía no ha aceptado la Real Academia de la Lengua, pero que nosotros en nuestro lenguaje puericultor utilizamos con bastante frecuencia. Otras pautas resilientes son entonces el ejercicio de la autoridad sin caer en el autoritarismo. La posición vertical que de pronto en generaciones anteriores se dio con tanta frecuencia, hoy en día ya está mandada a recoger. El que las cosas son así porque yo lo digo, porque yo soy su padre, ya en este momento es una cosa que no se debe sostener simple y llanamente por el ejercicio del poder. No, el autoritarismo no es conveniente, se busca, es una autoridad democrática basada entonces en la conversación, en el diálogo, en la discusión, en las necesidades del niño o de la niña, sobre todo pensando en el interés superior del niño, pensando en qué es lo mejor en un momento determinado para su bienestar y para su desarrollo. Proteger sin sobreproteger. La sobreprotección, entonces, es una forma de crianza inadecuada que no da oportunidad al niño o a la niña de desarrollar sus potencialidades. El exigir y no sobreexigir, como lo comentábamos ahora, que con mucha frecuencia caemos en la sobreexigencia. En escuchar genuinamente al niño y a la niña en sus inquietudes, verbales o no verbales. Recordemos que en los primeros 2 años de la vida, el resolver las necesidades básicas del niño o de la niña va a generar una seguridad mayor en los adultos, llamada generalmente como confianza básica. Pedir y dar respeto. No es solo que el respeto es para los adultos, no, el respeto también es para los niños. En la forma en que nosotros respetemos al niño o a la niña, muy probablemente él nos va a respetar a los demás. Entonces, pedir y dar respeto y ejercer en forma reflexiva la formación en valores. La formación en valores, como lo comentábamos ahora, la importancia del valor de la amistad, la importancia del valor del amor, la importancia de la veracidad, esto es muy importante, la honestidad, que es un tema que se nos olvida con mucha frecuencia, el fomentar la honestidad en los niños y las niñas, la importancia de la solidaridad, la empatía, que es otro valor bien importante, ponernos en la situación del otro y apoyarlo en sus necesidades. Ejercer reflexivamente en valores es otro elemento pues fundamental, básico en el trabajo con los niños y las niñas. Prestar especial atención a los signos de alerta. Ya con Juan Carlos veían en los programas, en la evaluación del desarrollo, cuando estamos con signos de alerta en el desarrollo, y por supuesto en el acompañamiento puericultor es importante detectar algunos signos de alerta para no dejar avanzar alguna problemática. Es el caso de niños que se demoran mucho para hablar, por ejemplo, o que demoran para caminar, o que no escuchan adecuadamente. Es decir, hay una cantidad de signos de alerta que que ustedes mismos lo detectan en los programas de crecimiento y desarrollo, y que es importante orientar a los padres, y en esto la escala abreviada de desarrollo nos da una orientación muy adecuada
cuando más o menos en la edad promedio que se espera que cumpla determinadas características, no se cumplen, y buscar en el rango de la normalidad hasta dónde sería adecuado o inadecuado el que se lleven a cabo determinadas funciones o determinados indicadores del desarrollo. Estimular y no elogiar. Muchas veces estamos elogiando permanentemente al niño o a la niña y no le estamos estimulando su desarrollo. Es decir, lo estamos elogiando como persona y no estimulando la actividad adecuada que llevó a cabo. Y a veces estamos formando algunos engreídos, petulantes, y no estamos formando en el amor por el conocimiento, en el amor por el estudio, la necesidad de avance, sino que simplemente estamos elogiándolos como personas y no estamos facilitándole el desarrollo integral en las distintas dimensiones. Recordemos que es muy importante el avance en las distintas dimensiones del desarrollo para que el desarrollo sea íntegro e integral. Este panorama, entonces, que a veces puede ser un panorama oscuro, nosotros como trabajadores de la salud, como acompañantes en el proceso de crianza a los niños, las niñas y a las familias, les podemos dar un acompañamiento, una orientación. Y esto lo damos básicamente mediante el diálogo de saberes, mediante el respeto por la opinión de los padres que la manifiestan en nuestros programas de crecimiento y desarrollo, y que nosotros en una discusión dialógica, en un análisis tranquilo, informal, vamos orientando en la crianza. Por eso estamos proponiendo el crecimiento y desarrollo por atención grupal, que facilita mucho más el diálogo de saberes, el crecimiento, la atención por equipo interdisciplinario, que facilita el apoyo de distintas visiones de los miembros del equipo de salud, y estas visiones relacionadas con la visión de los padres y las madres de quienes asisten al programa de crecimiento y desarrollo van a facilitar, van a orientar, van a acompañar a las familias en el proceso de crianza. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos dando herramientas para que el niño y la niña cada vez sea más autónomo, cada vez por sus propios medios avance en su desarrollo, cada vez tenga mayor autoestima, autonomía, creatividad, solidaridad, felicidad, salud, y vaya tejiendo resiliencia y vaya adquiriendo estas herramientas para trajinar, para transitar por la vida. De modo que en este caso el triciclo sería como la herramienta, pudiéramos decir, que le estamos dando como apoyo, como acompañamiento, para que él desarrolle su mismidad, su individualidad, para que él desarrolle su socialización, primaria en el hogar, secundaria en la institución educativa y terciaria en la comunidad o en la sociedad, y desarrolle la humanización, se desarrolle como ser humano. Y esto se da fundamentalmente en la primera infancia, que es el periodo donde se estructura la personalidad. De modo que la idea, la propuesta es brindarle herramientas a las familias y que éstas a su vez las brinden a los niños. Colombia es un país con serios problemas, y ahora, después de los resultados del referendo, se visualizan más claramente, con serios problemas, con grandes dificultades. Es un país que requiere mucho del acompañamiento en general para el desarrollo humano, y de nosotros como trabajadores de la salud, como orientadores, como facilitadores del desarrollo. Requiere que trabajemos mucho con la niñez, y uno de los programas por excelencia en que podemos entrar y brindar este tipo de apoyo es en los programas de crecimiento y desarrollo, y por supuesto también en el ejercicio ciudadano como ciudadanos participativos. La idea es que cambiemos ese estado de cosas, la idea es que reorientemos esta situación que estamos viendo en nuestro país, descuadernado, desorganizado, y con base en un apoyo
profesional, en un trabajo ciudadano, hagamos otra propuesta. Una propuesta de organización, una propuesta de mejoramiento, una propuesta del buen vivir, una propuesta de bienestar, una propuesta del pleno ejercicio del proceso vital, fundamentalmente fomentado desde la niñez y muy concretamente la primera infancia. Tenemos entonces que esta propuesta de crianza humanizada es una propuesta que queremos se incorpore cada vez más en los programas de crecimiento y desarrollo. Es una propuesta de promoción de la salud, de prevención de las enfermedades, por supuesto de detección temprana de las alteraciones, pero no nos podemos quedar ahí, no nos podemos solamente en detectar las alteraciones, sino que debemos acompañar a la familia en la crianza mediante el diálogo de saberes. A veces nos reducimos con esa visión morbicéntrica de la atención, nos reducimos a buscar enfermedades, a detectar enfermedades, y eso está bien que lo hagamos, pero debemos hacer fundamentalmente promoción de la salud, es decir, el desarrollo de las potencialidades para el bienestar, es decir, el avance en las potencialidades de cada niño o niña para el buen ejercicio del proceso vital, el prevenir las enfermedades detectando factores de riesgo y fomentando los factores de protección y muy especialmente si se detectan enfermedades hacer una buena remisión, pero muy especialmente orientando en la crianza, pero siendo respetuosos con el saber popular y nosotros como equipo de salud brindar ese apoyo, brindar esa orientación, y para eso nos parece que la forma más expedita es el crecimiento y desarrollo por atención grupal, donde no propiamente se hace una prescripción, sino fundamentalmente una orientación, escuchando el conocimiento popular, planteando el conocimiento académico o llamado científico, analizando el uno y el otro y mirando qué requiere cada niño, cada niña en particular para brindar ese apoyo. De modo que el programa de crecimiento y desarrollo tiene todas esas funciones. No nos podemos limitar a los que nos dice la resolución 412 solamente en detectar alteraciones, sino que debemos ir mucho más allá, trabajando en la promoción de la salud, en la prevención de las enfermedades y haciendo un acompañamiento en la crianza. De modo que es una buena oportunidad para que nosotros como trabajadores de la salud entremos a cumplir con este objetivo básico. Todos debemos contribuir a la formación de una nueva generación de ciudadanos por la paz, por la democracia y por el desarrollo humano. Este es el sueño que tenemos y ahora con mayor razón, con las situaciones que estamos viviendo en el país, esto adquiere mayor vigencia. Como trabajadores de la salud, en el programa de crecimiento y desarrollo sería entonces el escenario ideal para acompañar a las familias en esta tarea ciudadana. Les dejamos entonces estas inquietudes. Esperamos que el ciclo y este módulo lleve algunas reflexiones. Estamos dispuestos a participar activamente en los foros. Les pedimos que hagan los planteamientos, que nos hagan los comentarios necesarios, que consideren conveniente y que tengamos en cuenta al niño y a la niña, que tengamos en cuenta la individualidad de cada uno, las características de cada una y de cada uno, los elementos que maneja la familia y brindemos ese apoyo tan importante para la familia que hace parte de nuestras tareas y de nuestras obligaciones como médicos. Y por supuesto, es mucho lo que aprendemos también en los programas de crecimiento y desarrollo, muy especialmente en estos programas de crecimiento y desarrollo para atención grupal, y es mucho lo que llega a nuestro gusto y a nuestra satisfacción el ejercer una medicina, una enfermería, un trabajo social, un ejercicio de la psicología, etcétera, en este trabajo de equipos interdisciplinarios en los programas de crecimiento y desarrollo. Insistimos entonces en que la crianza humanizada es un elemento clave para trabajar en los programas de crecimiento y desarrollo y que nosotros
como trabajadores de la salud la debemos fomentar y debemos dar herramientas a las familias para brindar ese tipo de apoyo. Muchas gracias por su atención y la idea es que pongamos en práctica los conocimientos, actitudes y prácticas, los llevemos a feliz término para que realicemos estas actividades. Esperamos entonces una buena participación en los foros. Esperamos entonces la lectura de los documentos que les dejamos para que ustedes los analicen, los discutan, los reflexionen y lo más importante, si es posible, los pongan en práctica. Muchas gracias. Quedamos entonces hasta la próxima vez que nos encontremos y quedamos para participar en el foro y para llevar a práctica todos este tipo de actividades. Hasta luego y que estén muy bien y felicidades y muchos aprendizajes en el curso.